Paro. Hilarión Fuentes, no te voy a dejar en tratamiento. Uy, ya son dos. Los sistemas de control, es necesario tener una relación matemática que vincule la variable controlada de la salida con la señal actuadora del error E de entrada. De entrada, el ED, ¿no es cierto? Junto con la señal de realimentación B, va a dar una diferencia que es el error, que es lo que estoy hablando acá como la señal actuadora de entrada. El objetivo es obtener la representación matemática de cada componente intercambiando entre la señal actuadora y la variable controlada, expresándola estas relaciones en un diagrama de bloques equivalente que va a ser la señal del error, que va a ser la entrada y la señal de salida, y aquí voy a tener la función que después se va a transformar en una función de transferencia. La combinación de los diagramas constituye la representación de la función GDP. Ya estoy expresándolo como una transformada de Laplace, pero todavía dejémoslos ahí. El valor de la función HDP, que es la función, la misma técnica a los componentes intercalados en la porción de la realimentación. Es decir, voy a tener una señal C que con HDP me va a dar una salida de B. Y esa B voy a comparar con la R y voy a tener la señal del error. 6, que no nos voy a dejar entrar, castigamos. El valor de la función G podría obtenerse también escribiendo las ecuaciones matemáticas que describen la acción de cada uno y de todos los componentes intercambiados entre la entrada y la salida, combinando luego todas estas ecuaciones individuales para obtener la relación final existente en las entradas o en las señales de entrada y de salida. E y C, entrada y salida. Sin embargo, si se excluyen los sistemas más simples, este procedimiento es de difícil aplicación, debido a la interacción de los diversos componentes de un sistema típico. El método de los diagramas de bloques permite comprender mejor la naturaleza del sistema gracias a la representación visual que nos proporciona. Porque lo que estoy haciendo es mirar etapa por etapa. En cambio, cuando estoy mirando la función de transferencia, o la ecuación diferencial, lo único que estoy mirando es internamente qué es lo que está pasando en ese sistema de control. Y está representado por una ecuación y hay que interpretarla, la ecuación. Ya lo van a ver. Y entonces, mire, lo que teníamos era de que nuestro sistema de control tenía que ser representado mediante una ecuación diferencial lineal. Y segundo, de que tenía que cumplir con la función de realimentación, es decir, de un lazo cerrado, no puede ser lazo abierto. En un sistema de lazo abierto no hay control. El control es solamente un timer que yo lo defino y posiciono y con eso funciona. Pero en cambio aquí no. Aquí la función es una función que varía permanentemente en el tiempo y por eso es que necesitamos de que la ecuación que me gobierne ese sistema tiene que ser una ecuación diferencial lineal. Ahora me entendieron por qué recurrimos a una ecuación diferencial lineal. Y entre las ecuaciones diferenciales hay un montón.
Hay un montón, principalmente las ecuaciones diferenciales ordinarias, que hoy en día, con las ayudas de las computadoras y mediante métodos iterativos de programación, se van volviendo amigables. Sin embargo, es más simple recurrir a los conceptos de linealidad y entender mejor qué es lo que está pasando en los sistemas de control automático, los sistemas de gobierno, etcétera, etcétera. Y entonces, fíjense bien, tengo la señal de entrada R y tengo la señal de salida, generalmente están expresados en C. Aquí voy a tener también la señal de ingreso, que va a ser la ecuación diferencial lineal, y voy a tener una salida. Y van a ver cómo qué interesante que se hace el cociente, que va a ser la función de transferencia, que va a ser entre el cociente de la señal que sale con respecto a la señal que entra. Qué interesante que es. Y este módulo de realimentación es el que me va a convertir las señales en las unidades, me va a normalizar, va a entrar una señal en función del tiempo y va a salir una señal discreta normalizada. Y esa señal discreta voy a poder digitalizar y con eso, pero soluciono sensiblemente el comportamiento del sistema de control. La señal resultante de la comparación de la señal de entrada con la señal que está viniendo de la realimentación, R menos B, va a ser la señal de error. Y entonces todo esto lo puedo simplificar por esta. Y tengo la entrada y la salida. Y eso es lo que estoy haciendo con ese bloque de control. La que actúa propiamente sobre el sistema para tener un nuevo valor, determinando una nueva salida y otra vez volviendo a generar la misma información. No la misma, va a ser diferente. Pero me está marcando la ley de variación que está sucediendo en este sistema de control. Y entonces, si todavía lo podemos extender un poco más, podríamos decir, bien, la referencia, el famoso set point, viene la señal de salida, el sensor, lo llevo a una segunda etapa con el transductor. Hoy en día sensor y transductor están ya constituidos en un solo elemento, en un solo equipo. Y ese transductor lo que me está haciendo es una señal de tipo analógica en función del tiempo, me la va a convertir en una señal discreta, una señal que va a cambiar de valores en el tiempo. Y lo que más se adecua son las señales eléctricas de tensión y de corriente. Las señales senoidales, que varían permanentemente. Y al variar, se vuelve una señal discreta. Esa señal discreta la voy a acondicionar, la voy a volver con un sistema digital para poder comparar con la referencia, con el set point que ya está digitalizado. Y entonces voy a poder sumar o restar acá. En este comparador voy a tener la comparación de dos señales, de la que entra con la que vuelve del sistema de realimentación, y por consiguiente esta señal tiene que ser negativa con respecto a esta otra. Porque si fuera positivo, en este comparador se aumenta, se aumenta, se aumenta, se aumenta, se aumenta, se aumenta, se aumenta y se va. En cambio, llega un momento de que estos dos elementos se igualan, perdón, el B igual al R, y entonces, en ese momento, por más pequeñito que sea y por más amplificador que tengo, la señal va a ser cero y el proceso se me va a detener.
Este es lo que denominamos el famoso control automático. Si hay alguna diferencia, va a pasar y va a hacer actuar una válvula. Generalmente es una válvula el actuador. Esta válvula seguro que además va a estar comandada por un servo. Ese servo me va a hacer actuar válvulas, pero que en determinados momentos un hombre no lo podría trabajar ni 2 ni 3 y hasta a veces 4. Y entonces con esos servos válvulas me garantiza que esas válvulas van a funcionar, van a aperturar, van a cerrar, van a definir qué cantidad quiero controlar. Puede ser agua caliente, puede ser agua fría, puede ser entrada de combustible a una cámara de combustión, a un horno, etcétera, etcétera, etcétera. No tengo límite. No tengo límite con estos sistemas. Y luego el proceso y la salida. Entonces, miren bien, miren, ese sistema realimentado en lo que se me está transformando. Capturo la señal con el sensor, lo llevo al transductor, en el transductor lo convierto en una señal eléctrica normalizada, lo convierto he acondicionado la señal a una señal normalizada. Y una vez que está acondicionada la señal, porque ya la tengo inclusive ya puedo comparar los valores, entro al por mínimo que sea, por mínima que sea la diferencia, voy a tener valores que voy a poder controlar. Mantengo conceptualmente los temas, porque si no nos vamos a perder. Y lo único que van a sacar es resolver los problemas en automático y no van a entender nada del proceso. Y eso no es bueno. No es bueno, porque después les pregunto qué está pasando y ustedes están en bolas. Perdónenme la expresión. Y ustedes lo que hacen es resolver en forma matemática. Sí y no. Porque hay elementos que te van a permitir y hay elementos que no te van a permitir. Entonces, ahí está tu inteligencia que tiene que discernir cuándo vas a hacer o no. Y la vida es eso, señores. Todos los días pasamos por riesgos en mayor o en menor medida. Y los sistemas de control también no están alejados de esa realidad. Y entonces, la ecuación diferencial. ¿Qué es una ecuación diferencial? Podemos definir. Una ecuación diferencial es una ecuación matemática que relaciona una derivada. ¿Qué es una derivada? Es una ley de variación. ¿Cómo varían esas funciones? En función del tiempo, porque nuestros sistemas de control están ligados al tiempo. Y lo que estamos haciendo es mirar en tiempo real qué variación tengo. Por ejemplo, si una máquina está en una pendiente, va a desacelerarse. ¿Y cómo lo acelero? Voy a pensar de que estoy en un auto. Tengo dos alternativas. O cambio la caja, o si estoy con caja automática, directamente piso el acelerador para la entrada de combustible. Y esa entrada de combustible tiene un tiempito donde va a reaccionar el motor. Y ustedes lo pueden apreciar. Quieren pasar a alguien, se ponen en una distancia más o menos, ven de que del otro lado no hay nadie o está el carril despejado y entonces pisan el acelerador y ahí ¡rum! Se incrementa la velocidad y ustedes pueden pasar a ese vehículo.
¿Cómo estoy haciendo? A través del pedal estoy incrementando la entrada de combustible, y la entrada de combustible es energía y que me incrementa la velocidad. En las matemáticas aplicadas, las funciones usualmente representan cantidades físicas. Las derivadas, por consiguiente, representan las razones de cambio. Por eso es que decir una derivada cuando la variable x o la variable t tiende a cero, ¿qué efecto le causa en la variable dependiente? Como estas relaciones no son muy comunes, las ecuaciones diferenciales juegan un rol primordial en diversas disciplinas, incluyendo la ingeniería, la física, la química, la economía, la biología. N, o por no decir todo. Las bolsas de valores, inclusive, que no son tan tangibles, están siendo controladas por estos sistemas para predecir qué es lo que va a pasar con las fluctuaciones de las acciones en las bolsas de valores. Y se gana y se pierde plata, pero terrible. En las matemáticas puras, la ecuación diferencial se estudia desde perspectivas diferentes. La mayoría referidas al conjunto de soluciones de las funciones que satisfacen la ecuación. Solo las ecuaciones diferenciales más simples se pueden resolver mediante fórmulas explícitas. Sin embargo, se pueden determinar algunas propiedades de las soluciones de una ecuación diferencial sin hallar su forma exacta. Si no se puede hallar la solución exacta, esta puede obtenerse numéricamente mediante una aproximación usando computadoras. La teoría de sistemas dinámicos pone énfasis en el análisis cualitativo de los sistemas descritos por una ecuación diferencial, mientras que muchos métodos numéricos han sido desarrollados para determinar soluciones con cierto grado de exactitud. Un método numérico, por ejemplo, es la serie de Taylor. Debido ver en la primera matemáticas, con variable, con una variable. Y es espectacular esa serie de Taylor. No le dan mucha importancia, pero los que le dan importancia a través de sus métodos iterativos pueden programar y resolver muchísimos problemas. Y entonces, miren qué es lo que está pasando. Ahí está su ecuación diferencial. Miren cómo varía en el tiempo. Esto es lo que nos muestra una ecuación diferencial lineal. Ondas estacionarias de una cuerda famosa vibrante. Se observa el modo fundamental y los primeros 5 sobretonos de una serie armónica, ¿no? Fourier fue el que me ha descompuesto entre la función par y impar y tengo la función par 2, 4, 6, 8, 10, no, infinito, la serie par que me define el coseno y la serie par, y el seno que me define la 1, la 3, la 5, la 7, la 9, etcétera, etcétera. Y cuando superpongo estas componentes, defino con exactitud meridiana la forma de la onda sinusoidal o cosinusoidal. Es para esto que analizamos las ecuaciones diferenciales. Una ecuación diferencial ordinaria es una ecuación que contiene una función de una variable independiente y sus derivadas.
El término ordinario se usa en contraste con la ecuación diferencial lineal, la cual puede ser respecto a más de una variable independiente. Vamos bien, ¿no, jóvenes? Esto ya lo saben, a lo cual yo les estoy agregando algunos conceptos de control. Esto ya lo tienen que manejar. Ustedes han tenido una materia que es ecuaciones diferenciales lineales o ecuaciones diferenciales. No sé qué les han enseñado, pero yo lo que estoy haciendo es rescatar conceptos para que van a ser utilizados en los sistemas de control. Para allá voy. Las ecuaciones diferenciales lineales tienen soluciones que pueden sumarse y ser multiplicadas por coeficientes. Están bien definidas y tienen soluciones exactas que se pueden encontrar. ¿Sí? Y ya hemos definido la linealidad. La linealidad tiene dos conceptos, ¿sí? Superposición y homogeneidad. Superposición es agregar, es lo más lógico, es voy a pesarme en la balanza y si no estoy chuto, ¿qué tengo? Tengo pantalón, zapatos, tengo calzoncillo, camisas, un juego de llaves, mi celular, todo eso están presentes en la balanza y están superponiéndose esos efectos. Y el de la homogeneidad, sí, ¿cuántas llaves tengo? ¿Serán iguales? No, pero puedo pensar de que tengo un llavero que tiene 5 o 6, y entonces allí tengo que multiplicar llaves por 5. Y entonces, fíjense, están presentes la superposición aditivo y multiplicado por un escalar, ya lo hemos visto que tiene que estar en la representación de una recta. Eran 18, quedan 9. Abandonaron. Van a aprender. En contraste, las ecuaciones diferenciales ordinarias, cuyas soluciones no pueden sumarse, no son lineales. Y entonces, mediante esos términos iterativos, lo que hago es trazar una recta equivalente. Es decir, lo estoy linealizando. Pero, ahí viene siempre el pero. ¿Las puedo utilizar? Sí, porque lo estoy linealizando y estoy obteniendo lugares donde el comportamiento no va a ser similar, pero va a ser aproximado. Y hay momentos de que no voy a poder linealizar también. Bien. Los métodos numéricos y gráficos para las ecuaciones diferenciales ordinarias pueden realizarse manualmente o mediante computadoras. Las soluciones de estas ecuaciones diferenciales ordinarias se pueden aproximar y su resultado puede ser muy útil. Muchas veces suficiente como para prescindir de la solución exacta y analítica. Me aproximo tanto que... Y entonces, miren, esta es la función que cumple el disparo de un proyectil, de un cohete. Una ley de variación, una hipérbola, y hay que calcularla. Esto no es lineal. La trayectoria de un proyectil lanzado desde un cañón sigue una curva definida por una ecuación diferencial ordinaria que se puede obtener a partir de la segunda ley de Newton. Una ecuación diferencial es lineal cuando sus soluciones que se pueden obtener a partir de las combinaciones lineales de otras soluciones. La propiedad característica de las ecuaciones lineales es que sus soluciones tienen la forma de un subespacio afín de un espacio de soluciones apropiado. De la solución, me quedo con un espacio afín que me cumple. Resultado que es desarrollado por la teoría de las ecuaciones diferenciales lineales.
Las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas son una subclase de la ecuación diferencial lineal, para lo cual el espacio de soluciones es un subespacio lineal, es decir, la suma de cualquier conjunto de soluciones o múltiplo de soluciones también es una solución. Por eso es que trato de buscar la ecuación de la homogénea, la particular y la general, y el producto de esas dos también va a ser solución. Fíjense qué interesante. La suma también va a ser. La diferencia también va a llegar a ser. Los coeficientes de la función desconocida y sus derivadas de una ecuación diferencial lineal pueden ser funciones de las variables o las variables independientes, si estos coeficientes son constantes. Entonces, se habla de que la ecuación diferencial lineal es a coeficientes constantes. Y esto es una de las características importantes. Ya van a ver, esos coeficientes constantes van a quedar establecidos en función del sistema de control que voy a querer construir y definir. Clasificación de sistemas lineales y no lineales. Un sistema es lineal cuando cumple con las propiedades de superposición, aditiva y de escalado, que es la homogeneidad. Mientras que un sistema, luego la señal X1 de entrada, tengo la salida Y1 de salida. Tengo la señal de entrada X2, voy a tener Y2. Pero X1 más X2 voy a encontrar de que va a ser la suma de la salida de Y1 más Y2. Y si cualquiera de ellos lo multiplico por una escalar AX1, voy a tener una señal de salida B, Y1. Ahí está todo el concepto, señores, de la linealidad. Sistemas invariantes y variantes en el tiempo. ¿Cuándo ocurre la forma de la salida? No cambia con el retraso de la entrada. Invariante. Lo contrario sería invariante. Sistema de parámetros distribuidos y concentrados. Si los sistemas son parámetros concentrados, las variables que parametrizan las relaciones sustitutivas de los componentes del sistema se asumen independientes de las coordenadas espaciales. Los parámetros están concentrados espacialmente. Sistema en tiempo continuo o en tiempo discreto. Tiempo discreto. Miren qué interesante que es. En el macrocosmos, porque estamos hablando de señales, ¿no es cierto? Que son una función del tiempo. Y ahora también estamos hablando de señales que tienen tiempo discreto. En el macrocosmos, espérenme un ratito. Las variables a considerar son de naturaleza continua. No obstante a ello, ya sea por un particular procesamiento de las señales o por su medición, pueden hacerse intermitentes o discretas. Las señales intermitentes o discretas son las señales de corriente y de tensión que permanentemente están pasando del semiciclo positivo al semiciclo negativo. Por eso es que decimos intermitentes. Y por eso estas señales discretas son las que nos interesan para poder normalizar las señales. Las señales analógicas, las señales analógicas pueden ser presión, velocidad, temperatura, aceleración, esfuerzos, etcétera, etcétera, etcétera. Que lo voy a convertir en unas señales discretas, intermitentes. Y esas señales intermitentes, cuando lo vaya a digitalizar, se van a convertir en pulsos.
las ecuaciones, pero fíjense el mecanismo, cómo estamos llegando a los pulsos a la digitalización. Y la digitalización es una invención del hombre. La señal analógica y la señal discreta no están en la naturaleza. Una ecuación diferencial es lineal cuando sus soluciones que se pueden obtener a partir de combinaciones lineales y de otras soluciones. Una ecuación diferencial es lineal cuando sus soluciones se pueden obtener a partir de combinaciones lineales de otras soluciones. La propiedad característica es que sus soluciones tienen la forma de un subespacio afín. Ya lo hemos dicho. Esas son las soluciones apropiadas cuyo resultado se desarrolla en la teoría de las ecuaciones diferenciales lineales. Lo estoy repitiendo porque tiene que quedar claro y definido. Las ecuaciones diferenciales homogéneas son una subclase de la ecuación diferencial. Y esta ecuación diferencial homogénea es la que me permite trabajar porque es más fácil de encontrar la primera solución. He ganado la mitad. Luego encuentro las soluciones generales y las combinaciones también van a ser soluciones, entonces ya está solucionado mi problema. Los coeficientes de la función desconocida y sus derivadas de la ecuación diferencial lineal pueden ser funciones de la variable o variables independientes. Si estos coeficientes son constantes, se habla de la ecuación diferencial lineal a coeficientes constantes. Estas son las que nos interesan. Se dice que una ecuación diferencial es lineal si tiene la siguiente estructura. Mira, es un polinomio, otro polinomio, donde n tiene que ser mayor que m. Y todavía aquí estoy con una señal que defino como perturbadora. Si la ecuación, si la función no tiene una ecuación perturbadora, solo quedaría estos dos polinomios. Toda función, toda, absolutamente toda, se puede representar mediante una serie de potencias, mediante una función que es la serie de potencias, que es la suma de la serie de potencias. Y fíjense, n menos 1, a1, y va decreyendo hasta el a0i, y del otro lado el bn de L todo respecto del tiempo, y de la misma manera. Bien. Es decir, la función y sus derivadas están elevadas a potencias distintas de cero, porque si es cero es 1. Segundo, cada coeficiente que aparece multiplicando solo interviene en la variable independiente. Acá, estos son los coeficientes. Tercero, una combinación lineal de sus soluciones es también una solución de la ecuación diferencial lineal. Esto sí que es importantísimo. Tipos de soluciones. Una solución de la ecuación diferencial lineal es una función que al reemplazar a la función incógnita junto con las correspondientes desviaciones en cada caso, verifican la ecuación, es decir, la convierten en una identidad. La solución general es una solución de tipo genérico, expresada con una o más constantes. Es un haz de curvas. Tiene un orden de infinitud de acuerdo a la cantidad de constantes. Una constante corresponde a una familia simplemente infinita. Dos constantes a una familia doblemente infinita. ¡Wow! En caso de que la ecuación sea lineal, la solución general
Se logra como combinación lineal de las soluciones, tantas como el orden de la ecuación homogénea más una solución particular. Por eso es importante la homogénea. La solución particular, fijando cualquier punto. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo, les va a quedar claro todo esto. Porque en la matemática necesitamos manejar los conceptos, porque resolver los problemas es una pavada. Y lo que ustedes hacen es resolver los problemas y no entienden por qué se está desarrollando ese tema. Fijando cualquier punto x0 y 0, un par coordenado, por donde debe pasar la solución de la ecuación diferencial, si existe un único valor de la constante c. Por lo tanto, la curva integral satisface la ecuación. Esta es una solución particular en los puntos x0, en el par coordenado x0 y 0. Y entonces, esa función recibe el nombre de condición inicial. El caso particular de la solución general es donde Y entonces miren lo que es una ecuación diferencial. Ahora, convénzanse de la importancia de este tema. ¿Qué está pasando? Hay una variación con respecto del tiempo. Y esto está asociado a los sistemas de control. ¡Ulala! Miren, matemáticamente y conceptualmente, lo que estamos encontrando como solución, miren lo que había sido. ¡Wow! Bien. Por eso era lo que les decía, qué importante es saber interpretar el concepto de lo que es una ecuación diferencial lineal. Y hoy en día, con todas estas animaciones, nos resulta pues muy, muy amigable y se vuelve familiar. Digamos, el modelo matemático. Para estudiar los sistemas de control, recurriremos a un modelo matemático que nos permitirá desarrollar y conocer el comportamiento del sistema de control. Y entonces necesito la modelización. Con ese modelo tengo que describirlo matemáticamente y tengo que efectuar un análisis para efectuar el diseño de los sistemas de control. Modelo matemático es un sistema físico donde le estoy dando el fenómeno físico. Ese modelo físico, al ser idealizado, lo llevo como un modelo matemático que es mi ecuación diferencial, que es el que me va a permitir entender al sistema de control. Ya lo van a ver, qué interesante que es cómo estos señores lo han planteado. Ingeniero, se muteó, no lo escuchamos nada. El modelo matemático puede ser. ¿Y ahora me están escuchando? He vuelto a cargarlo. Sí, ingeniero, se le escucha. He vuelto acá. Lo único que he hecho ha sido volver a cargar la presentación. El modelo matemático consta de dos componentes, gráficos y analíticos. Este gráfico es lo que estamos analizando como diagrama de bloques. Tiene una riqueza para mí es muy interesante y es muy simple. En cambio, el analítico tengo que referirme a ecuaciones diferenciales, ecuaciones de estado, ecuaciones de diferencias y la función de transferencia. ¿Qué vamos a utilizar? La ecuación diferencial y la función de transferencia. Y en los gráficos, los diagramas de bloque. El modelo matemático me va a generar un análisis cuantitativo, cualitativo,
que me van a generar la respuesta transitoria, la respuesta en frecuencia, la estabilidad, principalmente la estabilidad, controlabilidad, observabilidad, y es una consecuencia de esta estabilidad. Pero ese modelo matemático me permite un análisis cualitativo, cuantitativo, respuesta transitoria, respuesta en frecuencia y principalmente la famosa estabilidad. Y la estabilidad, todavía después, la van a estudiar en el segundo curso, porque se vuelve muy extenso. La ecuación diferencial, dada una ecuación diferencial lineal, miren, donde tengo la derivada y tengo las funciones f de x y r de x. Donde la derivada, la función f de x y r de x, tienen que ser funciones lineales en el tiempo. Y entonces lo puedo representar, miren, reemplazo. La solución está dada por la solución general y la particular. La solución particular está dada por la condición cuando esta función se haga cero. Lo igual a cero y me genera esta ecuación donde voy a buscar la ecuación en la solución de la homogénea. La derivada la puedo reemplazar como la diferenciación de la variable dependiente respecto a la variable dependiente f de x y e. Entonces esto lo separo, lo llevo al otro extremo y miren qué es lo que me queda. Pero aquí tengo que puedo llevarlo que está multiplicando llega a dividir, y este que está dividiendo lo puedo llegar a multiplicar, y tengo este tipo de solución ya planteada. ¿No? Lo estoy haciendo por partes. ¿Y esto a qué es igual? Es el logaritmo. Y el logaritmo, miren, es la integral de esta función. Y si quiero sacar el i, voy a logaritmo neperiano a la menos esta integral. A la dila. Se complicó el problema, ¿no? Eso es lo que me dice la teoría de las ecuaciones diferenciales lineales. Ahora el tema es ¿cómo lo vamos a solucionar? Van a ver qué simple que se vuelve. Así. Una ecuación diferencial lineal, pero E a un exponente. ¡Wow! ¿Cómo que es lineal? Si es una función exponencial. Cuando llevo a gráficos logarítmicos, estas ecuaciones exponenciales se convierten en lineales. Un seno, un coseno, una función trigonométrica, de la misma manera. Lo puedo expresar como una función exponencial, y una función exponencial lo puedo ver como una función lineal. Miren el secreto que había sido. Y por eso necesito la matemática. Euler. Esos señores no les han dado pelota. Ustedes, Fourier, Euler, Cauchy-Riemann, wow. Son magistrales. Son magistrales. ¡Qué mente! Bien. Y entonces, miren. Si tengo gráficamente una función y igual a x cuadrado más c, que representa una familia de curvas, esta es una función cuadrática, ¿sí? Una función cuadrática donde cada una de ellas está asociada con un valor particular de c. Estos jóvenes son un chiste, porque por ahorrarse unos centavos entran tarde y resulta que después están horas
conectados a la red, consumiendo y no están mirando nada. Entonces, ¿por qué no entran a tiempo? No los entiendo. La figura muestra las soluciones para la constante C, 0, menos 1, 1. Miren, la familia de curvas que estoy generando. Nada más que C. Varía 6, varía todo. Por acá pasará con 3, con 4, con 5, con N. Y ahora, hay solución. Pero estoy encontrando en función de la constante C una familia de soluciones. Y entonces tengo que establecer las condiciones de control. Bien, las ecuaciones diferenciales lineales. La ecuación diferencial homogénea. Una ecuación diferencial homogénea de segundo orden con coeficientes constantes es de esta forma. ¿Sí? Bonita, ¿no? Coeficientes constantes. A, B, C. Ya no varía. Imagínense que después estas constantes, A, para un sistema mecánico, va a ser la masa. B, va a ser el amortiguador. Y C, va a ser el resorte. ¿Qué estoy haciendo en ese sistema? Estoy intercalando masa, amortiguador, resorte. Si es una ocasión, si es un sistema eléctrico, A va a ser el valor de la inductancia, B va a ser el valor de una resistencia y C va a ser el valor de un capacitor. Donde puedo tener un sistema, fíjense bien, un sistema eléctrico en serie o en paralelo y puedo encontrar todo lo demás, todo el comportamiento de ese sistema. Y lo mismo voy a poder hacer para motores, para variaciones de control de tráfico, para las variaciones de las bolsas de valores, para ver qué es lo que está pasando en los análisis clínicos. Sumamente interesante, señores. Y es por eso que nos interesa, para nosotros los ingenieros, el fenómeno físico de una ecuación diferencial lineal. La ecuación característica auxiliar podría pensar de que es A y E cuadrado B, S, C. O si quieren A, S cuadrado. En realidad debería ponerlo Y. O S o Y. Lo dejaría con Y. Y esta es una ecuación algebraica. A ver. Vamos a corregirlo esto porque a ver si puedo. Lo vamos a poner bien. Creo que es lo mejor. Es mejor. Si está Y, mantengo el Y. Pero en vez de poner la derivada segunda, la derivada primera, pongo al cuadrado y a la 1. ¿Y esto qué es? Se observa una ecuación auxiliar, es una ecuación cuadrática, cuyas raíces se las puede determinar empleando la fórmula general. ¿Se acuerdan? Matemática del secundario. Cuando tengo una raíz cuadrática, una función cuadrática, lo que puedo hacer es encontrar los valores de Y que van a cumplir con la solución de esa ecuación homogénea. En función de lo que denominamos que es menos B más menos B cuadrado menos 4AC sobre 2A. Donde
La raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac es lo que conocemos con el nombre del famoso discriminante. Primer caso, raíces reales diferentes. Cuando el discriminante es positivo, b cuadrado menos 4ac, y las raíces S1 y S2 son reales y diferentes, en este caso se dice que existen dos soluciones particulares. Para S1, que va a ser la constante 1 por e a la S1t, y el S2, que va a ser igual a 2 C2e a la S2t. La solución general estará dada por la suma y estaría resuelto el problema. Bien. Ejemplo 2, resolver la ecuación diferencial. La derivada segunda menos 3y derivada de 3y menos 10 igual a 0. Una ecuación diferencial lineal homogénea. Y las condiciones que quiero es de que y, para cuando y 0, voy a tener 1 y cuando voy a tener la derivada de 1 va a ser igual a 10. Y entonces busco la solución. Busco la interpretación del discriminante. El discriminante me lleva a esto. Menos 3 más menos 3 al cuadrado menos 4a c 4 por 1 por menos 10. ¿Sí? Tengo menos por menos más, tengo 9 más 40 son 49. No lo puedo corregir así. Ese es el problema cuando me quedan cosas así. Bueno, ni modo. Ya lo voy a corregir, debo tener mi archivo de donde jalado. ¿Eh? ¿Y qué me queda? Menos 3 más menos 7 sobre 2. Entonces, S1 menos 3 más 7 más 4 sobre 2, 2. S menos 1, S1 menos 2 es igual a 0. Es la primera solución. La segunda solución va a ser menos y menos 10 sobre 2, 5. S2 más 5 igual a 0. Y entonces aquí tendría las soluciones que estarían calculadas de esta forma. Tendría C1 e a la 2t y E2 va a ser igual a C2 e a la menos 5t. ¿Está solucionado? No está solucionado. La solución general estaría dada por la suma de estas dos. ¿Lo ven? Bien. ¿Y ahora qué sigue? Reemplazando la primera, decíamos para y es 0 igual a 1, ¿sí? Entonces voy a la primera solución y digo, esto para cuando s y s a 0, esto va a ser igual a 1. Y entonces esto va a ser igual, miren, 1 igual a todo esto para t igual a 0. Y entonces esto me va a quedar 1 más C1 más C2. E a la 0, 0, 1. Me queda un sistema de ecuaciones dada por las constantes C1 y C2.
para la primera condición. Para la segunda condición decíamos de que y2, y0 es igual a 10, y derivada. Entonces, ¿qué tengo? Tengo que volver a esta y tengo que decir que esto es igual a 10. Igual a C menos 5, 0 más 0, C a la 2, 0. Bien, pero esta es la derivada. Y entonces esta derivada se me convierte en 10 igual a 5 C1E más 2 C2E. Este se vuelve 0, 0, y aquí me queda 10 igual a 5 C1 más 2 C2. Ajá, ya tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, porque aquí tenía una ecuación con dos incógnitas. Tengo la segunda, y ahora puedo resolverlo el sistema. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Esto lo puedo resolver aplicando de que este era de esta forma y lo puedo llevar, cambiar, interaccionando las constantes y puedo encontrar estas dos ecuaciones con estas dos soluciones. ¿Manejan Kramer? Porque es el método más fácil de resolver. ¿Manejan determinantes? No. ¿O me equivoco? ¿Me siguen, jóvenes? Sí. Sí, ingeniero. ¿No conocen Kramer? Es la forma más fácil de resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y también lo puedo hacer para n, pero con Sayus lo hago para 3 y es un método pero interesantísimo. Miren lo que es. Cuando tengo estas dos ecuaciones con dos incógnitas, lo que hago es a estos coeficientes lo llamo la matriz principal, y luego digo la matriz sustituta sobre la matriz principal, y la matriz sustituta en un caso voy a cambiar esta columna por 1,10, y en la segunda voy a cambiar esta otra segunda por 1,10, y la matriz sustituta se va a quedar en el medio. ¿Me dejo entender? Para la primera, para encontrar el C1, cambio esta columna, el 1,5 por el 1,10. Mantengo la segunda. Y la matriz principal, que es esta, 5, 1, 1, 5, 2. Aquí, equivocado, ¿no? Parece positivo. Positivo. Bueno, hay un tema de signo, no importa. Y entonces, ¿cómo reemplazo? Esto es 1 por 2 menos 2. Positivo. Y esto cambia de signo. Menos 1 por 10. Menos 10. 2 y 10, 2. Y aquí tengo menos 2 y tengo menos 5. Porque esto es menos. Cuando está bajando es más y cuando va subiendo es menos. Y tengo menos 7. Este es el valor de la constante C1. Lo mismo hago para el C2. Ahora lo que reemplazo es la columna esta. Ya no va a ser 1, 2, va a ser 1, 10. Acá está. Y 1, 5, 1, 10. Y esta otra no cambia. Me queda menos 7. Y acá esta me queda 10 menos 5, 5 séptimos. Ajá. Está calculada la constante C1, C2. Y ahora vuelvo nuevamente a la ecuación. Ahora puedo cambiar esta. Ya va a ser C1, 12 séptimos, y esta va a ser menos 5 séptimos. Y con esto está solucionada la ecuación diferencial lineal. No sé qué es lo que les han enseñado a ustedes, pero esta es la forma de resolver una ecuación diferencial de segundo orden. Tengo que determinar y especificar los coeficientes cuando tengo las condiciones de contorno que se llaman. Esta. Ingeniero. ¿Sí? Se equivocó en la constante 1.
¿Qué? Se equivocó en la constante 1E, sale 8/3. Sí, puede ser. Puede ser. ¿Se Pero yo lo que equivocó? estoy... Entro. Sí, te acepto, está equivocado. ¿Y qué sacaste? Sale 8/3 cuando tu constante Ya, 1. ¿cuál es el problema? Ya me equivoqué. ¿Cuál es el problema? Corregilo, pues. Y si lo entendiste, mejor para ti. Pero no me vengas con tonteras, hombre. Te estoy mostrando el camino de resolver la ecuación diferencial lineal. Si lo sabes, mejor. Te felicito. Porque lo que vas a ver después, y en el examen no te voy a perdonar tu error. Y anda a llorar a que quieras. ¿Qué te pasó? Te estoy diciendo que puedo tener errores de tesino y me ven con tus huevadas, estoy equivocado. Ya te lo dije antes, pichón. Bien, esta es la segunda forma y entonces encuentro la solución general y particular porque ahora ya están determinadas las constantes. Ya no estoy divagando en esa curva de familias, ya no sé dónde estoy. Ahora ya está definido las constantes. Y con el método que vamos a ver, determinados los coeficientes de una manera, pero precisa. Y si te equivocas, va a estar mal tu ejercicio. Lo siento. ¿Y saben qué? En el examen les doy problemas diferentes, así que vamos acostumbrándonos a trabajar. Y pregúntenles a sus compañeros, eran 120 el curso anterior y eran 120 exámenes diferentes. ¿Qué me cuesta? Nada. El problema es de que ustedes estudien. Además, son ustedes. Yo no. Yo ya me recibí, yo ya trabajé, ya hice mi vida. En cambio, ustedes recién están empezando. Y me vienen con tus huevadas. Si quieres, grabame también. Eso sería lo demente. No me tiene preocupación, no me va a quitar el sueño. Te estoy anunciando de que he visto de que tengo un error y todavía te das el lujo de criticarme. Está bien. Y graficando, miren lo que tengo. Hoy en día hay software y te permiten verlo con claridad. O sea, ya no estamos trabajando más adivinando las cosas. Y por eso digo, métanse a programar. No es para mí, es para ustedes. Si quieres lo haces, si quieres también. Ese es un problema tuyo. Segundo caso, con raíces iguales, reales iguales. En ese caso, el discriminante se va a volver, esto va a ser igual a 0. Y las soluciones van a ser iguales. C1 va a ser igual a C2. Miren lo que tengo aquí. Cuando encuentro el discriminante, B es 4, más menos B cuadrado, 4, menos 4AC, 4 por 1 por 4, 16, B cuadrado, 4 al cuadrado, 16, esto se vuelve 0. Y me quedan 2 raíces iguales en menos 2. Entonces, sigo con el mismo procedimiento. Encuentro para las condiciones y lo soluciono. Ahí está la ecuación general. El tercer caso es un poquito más complejo.
Y estas funciones son bien interesantes cuando estemos haciendo la transformada de Laplace, porque van a acordarse de que estas ecuaciones responden a las funciones seno-coseno, a funciones trigonométricas principalmente. ¿Y qué es lo que sucedió? Lo que va a suceder es de 4ac va a ser mayor que b cuadrado. Entonces, M1 va a tener una parte real y una parte imaginaria. La solución. Son raíces a lo que denominamos raíces complejas conjugadas, porque va a estar, si estoy en el campo real, voy a tener un componente real y voy a tener el componente imaginario que va a estar en el cuadrante, el semicuadrante negativo, en el tercer cuadrante, y el otro va a estar en el cuarto cuadrante. Y por eso decimos que son conjugadas, porque responden a este. La parte real es la misma, pero la parte imaginaria está uno arriba y el otro por abajo. Y reemplazando tenemos este sistema. Este sistema lo reemplazo al M por el componente real y el imaginario, y de la misma manera, pero fíjense, este cambia el signo. Hay que tener un poquito de paciencia y trabajar de forma metódica. ¿Qué? Me estás haciendo acordar, Choco, que no sabes un corcho de la regla de Kramer y me empieza a corregir signos. Qué interesante. ¿Ustedes no han resuelto los sistemas de mallas con este sistema? Es genial utilizarlo a Kramer y utilizarlo a Sayus y utilizar determinantes, por supuesto. Un sistema de 3 ecuaciones, de 4, de 0, de lo que quieran, se lo puede resolver fácilmente mediante estos métodos. Lo único que es, hay que tener un poquito de cuidado con los signos. No se van a olvidar la matriz sustituta sobre la matriz principal, donde voy a cambiar todo lo que está, todos los valores iguales de la ecuación que va a ir a la fila correspondiente. Es interesantísimo. Bueno, no sé qué les enseñan a ustedes. A mí me han enseñado eso en el primer año, en el álgebra lineal. Y lo he venido utilizando a lo largo de toda mi carrera, porque inclusive ahora sigo usándolo. Es muy, 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 muy... El álgebra lineal es sumamente importante. Y del álgebra lineal están desprendiéndose todos los conceptos de linealidad. Bien. Y por consiguiente puedo encontrar esto puedo verlo, ¿no es cierto? De que E a la alfa, X, más lo voy descomponiendo, beta I igual. Aquí me falta el C sub 6. A ver, vamos a ver si lo puedo agregar. Uy. He tenido que pasarme resolviendo las ecuaciones y voy a revisarlo en mi Word, porque lo he resuelto en mi Word. Y aquí me falta el C1, que aquí aparece. Así que Choco, ya no me puedes corregir. Estoy diciendo que está equivocado donde falta el C1. Jodidos son ustedes. Pero cuando se les dice que están equivocados, uy, se quieren morir. Y cuando les dice, está mal tu examen, muéstrame, ingeniero, pero si lo he hecho bien. Cojudo, no lo has hecho bien. Por eso te estoy diciendo que está mal. Me he pasado el trabajo de corregir 120 exámenes. Uno por uno, porque son distintos. Bien, y entonces lo puedo expandir en esta función. Bien. Y luego lo voy desarrollando. Es matemático, es simplísimo.
y voy a llegar a la solución del sistema. Y acá está el ejemplo. Y lo único que hago es sistemáticamente seguir los pasos. Encuentro, miren, b cuadrado 16 y en este término menos 4a, c, 4 por 13, ya está. 12, 16 menos 52 menos 36, ya me da el número imaginario. Y entonces tengo que desarrollarlo todo lo anterior. Y encuentro la solución y es esto. Miren, ¿en función de qué? De estas constantes que estoy encontrando. Listo, señores. Les he mostrado las ecuaciones diferenciales lineales. Esto no lo he hecho en el curso anterior. He tenido que pasarme el tiempo explicándolo. Esto lo vamos a resolver de otra manera, van a ver. Por eso es que ya no le doy tanta importancia a esta parte que son las el discriminante negativo con los números, con las raíces conjugadas. Hay en el método de la transformada de Laplace, van a ver que se lo resuelve de una manera más simple todavía. Ya sé que una función con números imaginarios son funciones trigonométricas, entonces voy y busco en la tabla el equivalente y lo soluciono. Así de fácil. Y si te equivocas en eso fácil, está mal tu ejercicio. Y les cuento que en el grupo de ustedes deben haber como 20, 25 repitentes. Esto es un amortiguador y esto es un resorte. O esto es una bobina, una resistencia y un capacitor. Y entonces fácilmente voy a poder interpretar la ecuación diferencial como un fenómeno físico que tengo que resolver. Que tengan buena noche, nos vemos el miércoles. Salvo que tengan alguna pregunta, pero no